tiempo. Imagino que estar cansados. Metimos 2 horitas y cuarto de corrida. Tengo una serie de preguntas que me acercó Karina. Nada, simplemente hacer algún comentario para pasar a las preguntas. Creo, Alejandro, que fuiste muy claro en tu planteo, muy claro, en pocos minutos. Nos demostraste un poco que hay un proceso, digamos, detrás de toda habilitación o posibilidad de uso de un determinado producto, digamos. Hay una serie de evaluaciones que están activas hoy en el sistema y en función de eso yo te quería hacer una pregunta, una pequeña pregunta. Digo, fuiste muy preciso en cuanto a todo el proceso de evaluación y de gestión. Y mi pregunta un poco focalizada en la parte de comunicación. ¿Cómo ves, digamos, crees que todo el esfuerzo y lo avanzado y todo lo que se ha hecho históricamente en lo que es evaluación y gestión, crees que ahora es una etapa también de profundizar en el tema de la comunicación desde un organismo como el SENASA? Sí, sin duda, sin duda. Creo que precisamente para, apoyando lo que planteaba también el doctor, creo que la comunidad necesita saber y conocer no solo los procesos que se llevan adelante como para hacer una autorización y cómo se calcula, cómo se estima el nivel de contaminación en un alimento o la posible presencia, sino obviamente los datos. Es necesario fortalecer el proceso de comunicación. Creo que en ese punto es donde necesitamos profundizar sin duda. Es decir, se suele abrir juicios de valor a partir de la falta de información o a partir de levantar quizás de Internet mucha información que no es precisamente la más exacta o precisa o correcta. Y lo que está faltando entonces es, lo que decía al final, digamos, ¿no? Que la percepción se acerque mucho más a lo real. Y para eso la sociedad tiene que tener información. Gracias, Alejandro. Me diste un dato, Silvia, que me quedé atraído por ese dato. Me dijiste que hay 7 toxicólogos en la provincia de Santa Fe. En la ciudad de Rosario, en este momento, no, tendría que sacar la cuenta, pero en la ciudad de Rosario. En la provincia de Santa Fe, no muchos más. En toda la provincia de Santa Fe habrá 3 más. Ajá. ¿Y qué acción, digamos, se podría generar, digamos, ¿no? Porque digo, en esto de la información y de cómo fluye la información y cómo se trata, digamos, algún proceso de intoxicación, ¿cómo pensás que se puede mejorar esto del primer contacto que tiene el paciente o el intoxicado y que de alguna manera minimizar, digamos, ese efecto del no conocimiento o de que todo termine siendo una intoxicación por glifosato? Nosotros tenemos una buena publicidad en el sentido de que están todos los teléfonos, tenemos 3 líneas de teléfono y un 0800, incluso ese 0800 está en los bidones, y se pueden acercar los que pueden, los que están ahí cercanos a la ciudad o no, pero quieren llegarse y si no, telefónicamente. El que tiene dudas, o sea, la persona que está inquieta porque piensa que alguna sustancia tóxica tiene, que recibimos todo el tiempo, y por eso yo digo que últimamente, antes no lo incluíamos dentro de las estadísticas el ítems descartar causa tóxica. Hoy lo incluimos porque viene con una idea de que está intoxicado y
le tenemos que decir, mire, realmente no hay indicio, ni laboratorio, ni examen físico que confirme que hay intoxicación. Y yo decía, y es bastante decepcionante para la persona, ¿no? Porque uno quiere tener un diagnóstico y a veces somos el último eslabón. Pasaron por el clínico, pasaron por pasaron por el neurólogo, pasaron por el reumatólogo, y bueno, y vaya al toxicólogo. Y nosotros somos el último eslabón que le tiene que dar una respuesta, y la respuesta no está. Y no sabemos, por eso, eso es una de nuestras funciones. O sea, realmente, decir la verdad. Ojo, que no es fácil porque tampoco tenemos tantas herramientas. El laboratorio es limitado. O sea, tenemos laboratorio de arsénico, como decíamos, el laboratorio de arsénico hay, glifosato relativamente, podemos hacerlo, nosotros no tenemos laboratorio propio, sino tenemos bioquímicos, especialistas en toxicología que hacen ese tipo de dosaje de plaguicidas. Y a veces, por eso, viene una persona con un laboratorio que ellos mismos se lo pidieron y viene con un resultado ínfimo y dice, estoy intoxicado. ¿Pero qué tiene? Y estoy muy nerviosa. No es un síntoma de intoxicación por glifosato. Pero bueno, tratamos de solucionar todos los problemas, pero por eso yo lo dije ahí, con el sentido común. El sentido común y la ciencia van de la mano. O sea, el que no tiene sentido común, la verdad que comete errores, puede llegar a cometer errores muy grandes. Y eso me lo enseñó el doctor Berman. Gracias, Silvia. Me quedó también, Martín, tu comentario, y es gustoso para los oídos esto de que planteaste en tu inicio de la charla la necesidad del acuerdo, ¿no? Esto de acordar entre las distintas partes, entre la producción, la sociedad en su conjunto, esto de que yo planteaba al inicio del día, esto de la creación de activos colectivos, ¿no? O sea, que todos de alguna manera nos veamos beneficiados económicamente y no económicamente, pero sino que sintamos que hay un valor, un activo en el cual nosotros también formamos parte. Y te lo quería relacionar con una pregunta que hicieron del público, que recientemente hubo, y sobre todo insistiendo en los datos que vos planteaste sobre el impacto del glifosato, no sé si pudiste leer o profundizar el último fallo en Estados Unidos acerca de ese jardinero que hizo una demanda relacionado al tema del glifosato. No sé si pudiste, ¿tenés alguna opinión? No, digamos, la verdad es que no lo conozco lo suficiente como para poder decir algo. Bueno, la justicia, todos sabemos que la justicia es formal y muchas veces lo que uno puede comprobar, la justicia castigo no. No sé si este caso sería paradigmático o llama la atención que en general se haya podido ganar esto. No sé, no creo que pueda dar ningún otro análisis un poco más profundo. ¿Puedo hacer una aclaración? Sí, claro. Ese fallo, según tengo entendido, fue porque en el envase no figuraba la leyenda, este producto es probablemente carcinógeno. Creo que eso fue lo que determinó el dictamen en contra de la empresa. Por eso, todo es relativo. O sea, la relación causal, nunca, no sé, el doctor lo puede decir, la relación causal no se va a poder comprobar nunca. Y si de última hubiera una relación causal, esa persona estaba haciendo un mal uso, que es lo que decíamos. O sea, las sustancias bien utilizadas, sean fármacos o sean plaguicidas, no tienen por qué provocar problemas. Alejandro, ¿es suficiente evaluar la toxicidad crónica de activos y no de formulados para caracterizar la toxicidad de un producto?
En realidad deberían hacerse evaluaciones de las mezclas o la presencia, es decir, en los formulados lo que se hace son estudios básicamente agudos, se parte de datos de las sustancias activas y los coadyuvantes por separado, se hacen evaluaciones de cada una de estas sustancias por separado. Posiblemente una de las cuestiones que mencionaba el doctor habría que ver qué estudios se necesitarían como para poder trabajar en las mezclas. Lo que se hace es trabajar con glifosato como activo y cada una de las sustancias acompañantes declaradas se hace también una investigación a los efectos de determinar cuál de estas sustancias puede llegar a estar provocando algún problema a corto o a largo plazo. El corto plazo se hace el estudio puntual del formulado en su conjunto. Los estudios agudos se hacen sobre el producto formulado. Si se detecta que alguna de las sustancias acompañantes puede generar algún tipo de problemas a largo plazo, se la excluye. Gracias. Martín, ¿qué reacción digamos, luego de presentar estos datos sobre esos 3 casos de Montemaíz, Ituzaingó Anexo y Canal, ¿qué reacción, digamos, desde el Ministerio, desde la provincia, qué reacción, digamos, se evidenció, se generó después, digamos, de que vos, digamos, presentás estos datos y de alguna manera se demuestra científicamente con valores de 5 años, etcétera? Digamos, ¿cuál es la reacción posterior? ¿Se diluye? Sí, a nivel de ministerio, cuando uno, digamos, existe el problema y se plantea y se empieza a analizar, nos da bastante tranquilidad cuando llegamos a estos datos. Uno, digamos, a prima facie es bastante, como les dije en algún momento, el cáncer es una enfermedad complicada de analizar por una causa-efecto muy temporal o muy cercana en el tiempo. Uno tiene que evaluar muchas cosas más y sabe, lamentablemente, o no lamentablemente, pero uno cuando estudia un sistema abierto, como podría ser una localidad, Montemaíz o Barrio Ituzaingó, uno tiene que esa población esté expuesta a muchas cosas, no solamente una actividad agrícola, sino que está expuesta a muchísimas cosas más. Muchos de los problemas que tenemos en la provincia son los basurales a cielo abierto, la quema de basura, muchas veces esto cerca del pueblo, hay contaminación de las napas de agua, o sea que cuando uno ve la vida de una persona en cualquier lado, en un pueblo, en una ciudad, lo que sea, va a ver que esa persona no es un sistema cerrado y fácil de analizar, donde pasa algo y después de eso, como consecuencia de eso, pasa otra cosa. Cuando uno analiza una ciudad, un pueblo, una población, es muy difícil establecer una única causa. Creo que eso es lo que lleva a tal grado de dificultad la investigación epidemiológica. Y eso creo que es lo que lleva prácticamente a prima facie uno no creer en los resultados de ninguno de estos estudios que se hacen de campo, porque no se puede aislar al sujeto expuesto a una sola situación. Bueno, eso es una complejidad muy grande, pero bueno, también nos obliga a ser lo más prudente posible, o sea, tratar de que ese sujeto que no puede estar aislado, al menos esté lo menos agredido posible. Gracias. Bien, y para cerrar este primer panel, y agradecerles nuevamente la presencia, me gustaría por ahí que desde los lugares donde ustedes trabajan, digo que acá hay muchos productores, aplicadores y asesores que por ahí les dejen un mensaje concreto y directo desde una visión, digamos, quizá distinta, complementaria a la de producir, a la de aplicar o a la de asesorar concretamente en el proceso productivo. De mi lado, digamos, entendemos que los productos son evaluados, son controlados y son recomendados para seguir pautas específicas de cumplimiento de buenas prácticas. Yo aprovecharía este momento breve como para reforzar la idea de seguir las buenas prácticas, porque esto va a evitar inconvenientes por los malos usos o los desvíos de uso de los productos fitosanitarios. Si esto incluye, sobre todo aquellos que son manipuladores de estos productos,
o requiere de protección para evitar precisamente exponerse, cumplan con la protección. Si requiere de complementar con algún producto para evitar deriva, utilícenlo si esto es lo que está recomendado. Trabajen con equipos con pastillas y picos adecuadamente controlados, los volúmenes correctos, las presiones correctas, es decir, hay que hablar desde el lado de las buenas prácticas de aplicación y, bueno, reforzar la idea que con las buenas prácticas que se están recomendando vamos a cumplir la eficacia en el control, el respeto y el resguardo a los vecinos, más allá de compartir el tema de los acuerdos y del intercambio de información y de consensos, y se van a proteger ustedes mismos. Es importante remarcar esta cuestión. Pienso exactamente lo mismo. Repito las palabras, es exactamente igual. El buen uso de la sustancia en general y en particular en el plaguicida. Y bueno, y como dije, ser críticos de la ciencia, ¿no? del rigor científico y no dejarse llevar por informaciones y informaciones publicitarias que lo único que hacen es sembrar psicosis y que bueno, y la mayoría de la gente no está preparada para recibirla. Una vez tuve una audiencia pública donde un señor tenía una hija que había fallecido y vivían ahí en una zona rural y el dolor que causa una muerte, que es una cuestión emocional que no lo podía superar, siempre la tendencia, no soy psicóloga, pero la tendencia es a buscar una causa. La causa estaba ahí, en la sustancia. Y en realidad, bueno, ¿cómo se le dice que no? Bueno, es la idea que tiene, pero a veces hay factores emocionales que hacen una dispersión de la información. Por eso, ser ecuánimes, ¿no? Ser críticos, ser neutrales. Yo no digo que las sustancias, por eso, sean buenas ni malas. Las sustancias no son ni buenas ni malas, pobres. Nosotros las usamos mal. Eso es lo que no debemos hacer, como dijo recién. Coincido absolutamente y lo único que me gustaría agregar es que piensen que el otro no es el enemigo. O sea, tenemos que llegar a acuerdos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Le damos un muy fuerte aplauso a los tres panelistas. Gracias, Alejandro, Silvia, Martín. Los invitamos ahora a pasar un break y a las 12 seguimos con el segundo módulo que es comprometido con las buenas prácticas agrícolas. Así que los invitamos a un descanso y después seguimos. Gracias.